por nuestra página web www.sistemamichoacano.tv. Las aves juegan un papel fundamental en nuestro ecosistema porque cumplen con la función de polinizadores de plantas y distribución de semillas, además de admirar su enorme belleza. Agradecemos la participación de Morelia Amante Calderón, bióloga y maestra en educación ambiental, y Adrián Gutiérrez Pérez, biólogo y maestro en ciencias biológicas, ambos de la organización Ciruki Educación Ambiental. Morelia y Adrián, ¿nos podrían compartir por qué se celebra el Día Mundial de las Aves? Hola, gracias por la invitación. Gracias. Les queremos compartir que el Día Mundial de las Aves Migratorias es una celebración que se realiza cada año como una oportunidad para reflexionar sobre las acciones que debemos tomar para cuidar a las aves, porque ellas están sujetas a muchos peligros y amenazas durante sus migraciones. Esta celebración idealmente se debe realizar cuando tengas en tu país o en tu ciudad a las aves migratorias. Entonces se establecen 2 fechas oficiales en el año. Para algunos países la fecha oficial será la segunda semana de mayo, es decir, el sábado 9 de mayo. Pero para otros países va a ser durante el mes de octubre, el segundo sábado de octubre, que será el sábado 10 de octubre. Y esta celebración existe ya desde hace 27 años y la razón es de que se busca que la gente reflexionemos y que también pensemos en algún tema en particular. Este año el tema es las aves nos conectan en el mundo. Y ha habido otros temas. Aquí, por ejemplo, tenemos en estos pósters que el año pasado fue "Sé la solución a la contaminación por plásticos", porque es una de las problemáticas que están enfrentando las aves. Y entonces cada año cambia la temática justamente para dar la oportunidad de pensar en ellas. Las aves son importantes, nos brindan varios beneficios. Y algunos de ellos les vamos a mencionar. Por ejemplo, tenemos que son controladores de plagas de insectos. En el caso de un ejemplo muy claro es el de la golondrina tijereta, que ahorita en esta época del año está aquí en Morelia, aquí en Michoacán, y llega a comer muchísimos insectos, hasta 60 insectos en una hora, ¿no? Entonces nos brinda ese beneficio muy importante. Otro de los beneficios que es muy conocido es el de la polinización. Especies como los colibríes se dedican a visitar las flores y están polinizando estas plantas, y muchas de las plantas que nosotros como humanos consumimos están polinizadas por los colibríes. Otro más de los beneficios es la dispersión de semillas. La dispersión de semillas es cuando los organismos, los pajaritos que son frugívoros, que quiere decir que comen frutas, después de comer se van volando y al excretar en otro sitio, ahí van las semillas que después pueden crecer en otros sitios que no tenían plantas, ¿no? Entonces ayudan para que se generen nuevos hábitats para la vida en general, no nada más para los pájaros. Otra de los beneficios que tenemos a partir de ellos es que son indicadores ambientales. Tenemos el ejemplo del halcón peregrino, que hace algunos años se vio que sus poblaciones habían ido descendiendo, se investigó y resultó que lo que nos estaba indicando ese descenso de la población del halcón peregrino era que estábamos utilizando un insecticida que ahorita ya afortunadamente ya no se utiliza casi, que es el DDT, y era el que estaba produciendo este efecto negativo en las poblaciones. Nos dimos cuenta y entonces se tomaron acciones para minimizar el efecto, ¿no?, que tenía este insecticida. Uno más de los beneficios que nos dan las aves es que son inspiración. Hay muchos ejemplos de inspiraciones artísticas, sobre todo utilizando las aves. Hay sinfonías, hay pinturas, hay poesía, hay novelas, ¿no?, tomando en cuenta a las aves. Afortunadamente, en nuestra ciudad de Morelia podemos disfrutar del canto de las aves. Sin embargo, algunos desconocemos qué tipo de aves existen y cuántas hay. ¿Nos pueden hablar acerca de esto? Bueno, somos afortunados de que en las ciudades están presentes las aves. Hay distintas formas de clasificarlas. Una forma podría ser el diferenciar entre las aves residentes y las aves migratorias. Las aves residentes son las que vamos a encontrar todo el año conviviendo con nosotros. Se permanecen aquí y aquí hacen su vida cotidiana. Y las otras, las migratorias, son aves que van a viajar, vienen de otros países, se quedan en nuestra ciudad durante el invierno, por ejemplo, o durante el verano, un periodo de tiempo, y después de eso tienen que regresar a sus países de origen.
Entonces, por eso en las aves migratorias hay algunas que las vamos a ver un tiempo y otras que no las vamos a ver. También podríamos pensar en las aves que son diurnas, es decir, que están en el periodo de la mañana y que son las que escuchamos cantar y que están muy activas, pero también en la ciudad existen aves nocturnas y entonces ellas, pues sus actividades principales serán durante la noche. Otra manera también de clasificar a las aves en general es por lo que comen. Entonces podemos tener grupos de aves que son las frugívoras, que son las que se alimentan de frutos, como ya mencionamos hace un momento. Están las granívoras, que se alimentan de semillas. Están las insectívoras. Dentro de las insectívoras hay distintos tipos, porque por ejemplo están las insectívoras como los carpinteros, los pájaros carpinteros, que están buscando los insectos dentro de la corteza de los árboles, pero hay aves insectívoras que se especializan en atrapar a sus presas en el vuelo, como por ejemplo las golondrinas que ya mencionamos hace un momento. Aquí en la ciudad también, y eso es notable, tenemos aves que son piscívoras, ¿sí? que están comiendo peces. Obviamente aquí dentro de la ciudad no hay muchísimos espacios con agua, pero podríamos mencionar el laguito que está ahí en el zoológico. En ese sitio hemos registrado a la águila pescadora, que es una ave que es migratoria y que aparte, bueno, se alimenta de peces y que por un momento durante el año la podemos apreciar un par de días ahí cuando está descansando en su viaje hacia sus sitios donde va a pasar el invierno. Otra de los grupos en los que se clasifican las aves es los carroñeros, por ejemplo, que ya mencionamos también, que son los opilotes que están comiendo animales muertos, ¿no? No sé si alguno se me pasa, More. Los nectarívoros. Los nectarívoros, que son también muy importantes, en particular pensamos siempre en los colibríes, pero también está un grupo de aves que se llaman calandrias, que ellas también se dedican a comer néctar y muchas veces las podemos ver atrapadas allí en jaulas, en los mercados, porque tienen un plumaje muy, muy, muy vistoso, son negras con amarillo o negras con naranja y bueno, desafortunadamente se utilizan mucho para el comercio, ¿no? de estas aves. Y bueno, creo que en general tenemos estos grupos en los que se puede clasificar a las aves. Ahora otra de las... Perdón, ¿querías decir algo? Adelante. Otra de las preguntas era acerca de cuántas aves hay aquí en la ciudad de Morelia. Hay distintas referencias donde podemos saber cuántas especies hay y yo, buscando para tener este dato, me apoyé en la plataforma que se llama Naturalista. Naturalista es una plataforma de la Conavio que se dedica a recabar la información en fotografías de los seres vivos en general, pero tú puedes entrar ahí y buscar datos en específico. Entonces, en Naturalista, el dato que tenemos es de alrededor de 240 especies distintas de aves para el municipio. Esto es importante decir que es para el municipio de Morelia, no nada más para la parte de la ciudad. Entonces, es una gran cantidad de especies las que tenemos aquí en la ciudad de Morelia. Nada más como un dato, para todo el país de México, la cantidad de especies es alrededor de 1,100 especies. Entonces, imagínense que aquí en el municipio de Morelia tenemos registradas, a partir de Naturalista es el dato que tenemos, casi un cuarto de la cantidad de especies que están para todo México, ¿no? Entonces la realidad es que somos muy, muy afortunados en la cantidad de especies que tenemos acá y bueno, por eso mismo es muy padre el poder apreciarlas, ¿no? Y salir a las calles, ahorita no, porque estamos en la contingencia, pero somos muy afortunados al tener esta diversidad de aves. Miles de aves en el mundo están en peligro de extinción y otras tantas están siendo vulneradas debido a las acciones destructivas del ser humano en contra de nuestra naturaleza. Vamos a una pausa y continuamos con más en Acción Ambiental. Dato curioso. México ocupa el 11º lugar de los países con mayor riqueza de aves, con 1.107 especies, de las cuales 102 son endémicas, es decir, especies exclusivas de nuestro país. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Si eres repatriado de los Estados Unidos, no te preocupes, no estás solo. Tu país te apoya. La ayuda inicia desde los Estados Unidos a través de los consulados para protección y orientación. Al llegar a México y con el programa de repatriación humana, recibirás ayuda médica básica, alimentación, un documento de identidad y en caso de que lo necesites, un albergue. En tu lugar de origen o destino, el Instituto Nacional de Migración te brindará orientación para que te reintegres a tu comunidad.
Acércate con nosotros en las oficinas de representación del Instituto Nacional de Migración en la Avenida Camelinas 2309, Fraccionamiento Camelinas de la ciudad de Morelia. Gobierno de México. Club Chanani. Sí, Club Chanani, el espacio en el que encontrarás cursos gratis, actividades y ejercicios que puedes realizar desde casa. Artes, deporte, ciencias, juegos, manualidades y más. Que este tiempo nos sirva para crear e inspirarnos a nosotras y nosotros mismos y a otros. Visita clubchanani.com. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. Las primeras especies de aves en México descritas científicamente se encuentran en los manuscritos generados a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Esto es acción ambiental. Haz algo ya. Morelia y Adrián, las ciudades crecen constantemente y esto desafortunadamente significa menos espacios verdes para las aves. ¿Nos podrían platicar a qué otros peligros se están enfrentando? Las aves que nos acompañan en la ciudad enfrentan distintas amenazas y peligros. Uno de ellos es la contaminación. La contaminación en el aire, la contaminación en el agua, la contaminación incluso de sus alimentos, porque por ejemplo, si es insectívora y nosotros estamos liberando algún pesticida o algún insecticida, ya esos insectos van a estar contaminados para que cuando llegue el ave y los consuma, pues quizás también se intoxique. O por ejemplo, ¿qué tal si envenenamos a algunos ratones, llega alguna ave rapaz, lo toma y pues también se va a envenenar? Entonces la contaminación es uno de los primeros peligros. Otro son depredadores. Uno de los más grandes depredadores de las aves son los gatos. Los gatos, porque hay una costumbre de dejarlos en libertad, se mueven en las áreas urbanas y entonces son realmente unos depredadores de las aves, pero también de muchos reptiles, insectos, mamíferos. Entonces realmente es un daño grave el que generan. Los perros también cuando se encuentran en libertad. Otro peligro es la pérdida de hábitat. A veces algunas aves pueden encontrar incluso en lotes baldíos una oportunidad de alimentación y de refugio, y a veces cuando regresan a esos espacios ocurre que ya no están, que hay una casa, que hay un edificio, y entonces esta urbanización sin dejar espacios verdes, espacios donde puedan estar realizando sus actividades cotidianas las aves, también les perjudica. Así es. Otra de las amenazas que tienen las aves en general son las ventanas. Uno pensará, pues, ¿qué problema habrá con una ventana? Les cuento que las ventanas, los vidrios, las aves no los pueden reconocer como tales. Entonces, lo que pasa es que cuando un vidrio está reflejando un árbol o, digamos, un parque, un bosquecito, las aves lo que ven es el árbol, nada más, no reconocen el vidrio. Entonces, lo que hacen normalmente es lanzarse sin freno totalmente hacia ese otro árbol donde se van a mover y se estrellan contra los vidrios, ¿no? Muchas veces estos golpes son mortales para las aves. La realidad es que se alcanzan velocidades muy grandes y es estrellarse contra algo muy sólido. Y entonces muchas veces eso es mortal. En algunas ocasiones las aves, nada más se quedan un poco atontadas y después pueden continuar su camino, pero es un peligro muy real esta parte de los ventanales muy, muy grandes. Las aves van a estar en peligro con ellos. Otra de las amenazas que ahora creo que ya ha bajado un poco son los drones, estos ¿cómo llamarles? Aditamentos que pueden volar, hacen mucho ruido y pueden hacer que entren en estrés las aves con las que se encuentran en el camino. Finalmente, los drones están volando y digamos que están invadiendo el espacio, ¿no? Donde se están desempeñando como aves las aves, ¿no? Entonces, ha llegado a pasar incluso que águilas o aguilillas ataquen a los drones pensando que es una presa y eso obviamente puede afectar su día a día de las aves, ¿no?
Creo que ahora ya hay más legislación acerca de donde puedes volar los drones, entonces creo que en ese sentido ojalá que se haya disminuido estas interacciones negativas entre drones y las aves. Uno más que queremos mencionar, y que bueno, no son los únicos, es el hecho de la caza y la captura ilegal de las aves. Aún sigue ocurriendo mucho que la gente, algunas personas se dedican a cazar a las aves silvestres, van con sus escopetas, a veces los niños y niñas también tienen resorteras, van y por diversión quizá, pues no tan buena diversión, van y atacan a las aves que están en los árboles y bueno, las están matando. Entonces eso pues no debería estar ocurriendo, pero sí pasa. Y la otra es la captura ilegal. Hay un mercado muy grande de mascotas, digamos, en donde la gente le gusta tener a muchas aves, ya sea por su plumaje muy atractivo o porque cantan muy bonito, en jaulas. Entonces sí ocurre que la gente va, pone trampas en los sitios donde están las aves, las atrapan y después las venden. Entonces esa es otra de las amenazas que siguen estando presentes en la actualidad en México, aquí en Michoacán y en particular en Morelia también sigue ocurriendo esta situación, ¿no? Entonces estas son algunas de las amenazas que tienen las aves en la actualidad. Adrián, ¿qué acciones debemos realizar para la conservación de las aves? Existen diferentes acciones que podemos hacer desde nuestra casa y desde nuestra práctica diaria que ayudan a la conservación de las aves. Una de ellas puede ser el poner agua limpia. Les cuento que el agua limpia puede ser un recurso bastante escaso en cierta época del año para la vida silvestre en general y para las aves en particular. Entonces, ahorita en esta época del año, ahorita aquí en Morelia, la realidad es que está bastante seco y encontrar agua limpia para tomar se vuelve complicado para algunas aves. Entonces, si uno puede tener la oportunidad de que en un balcón, en un patio, poner una bandejita, no muy profunda, eso es importante, que no sea muy profunda, con agua limpia, a lo mejor algunas piedritas adentro para que los pájaros más chiquitos se puedan parar en ellas, le va a ser de mucha ayuda. Es una acción muy específica y muy alcanzable por todos nosotros y los pájaros lo van a estar agradeciendo. Así es. Otra es mantener a nuestras mascotas dentro de la casa. Ya comentábamos que los gatos y los perros realmente pueden representar un problema para la fauna silvestre y en particular para las aves. Entonces, hacer el hábito de tenerlas dentro de casa y que cuando las saquemos a pasear siempre sea con una correa. Muy bien. Otra más de estas acciones podría ser, ya mencionamos que las ventanas son un peligro para las aves, entonces la acción es hacer visibles que esto, para las aves, las ventanas. ¿Cómo se puede hacer esto? Una de las sugerencias es que pongas calcomanías grandes del lado de fuera de la ventana, del lado que da hacia afuera, ¿sí? Si lo pones del lado de adentro no se rompe el reflejo y va a seguir viendo el árbol o el bosquecito, los pajaritos. Entonces las calcomanías se ponen del lado de afuera y con eso vas a romper el reflejo. Otra de las estrategias podría ser poner tiras verticales de masking tape, por ejemplo, también del lado de afuera, y cada tira va a estar separada de la otra por 10 centímetros. Eso va a romper el reflejo y va a hacer que el vidrio se vuelva muy visible para las aves. ¿Había otra estrategia, More? Sí, que si en lugar de cinta quieres poner también unas cuerdas un poquito gruesas colgando también de esa ventana con esta separación que nos dice Adrián, pues también va a ser funcional. Y algunos otros incluso han puesto macetas, o sea, colgadas por fuera si tienes la posibilidad de tu ventana, o algunos móviles, algo que rompa el reflejo y en efecto evitemos que se estrellen. Otra acción para proteger y conservar a las aves es que en la medida de nuestras posibilidades busquemos que haya espacios verdes. Si tienes un jardín, buscar que en ese jardín haya tanto arbustos como hierbas, como árboles, porque esas ramitas y esas hojas van a permitir que las aves se puedan esconder, descansar o incluso estar encontrando su alimento como los insectos o los frutos. Pero si no tienes eso y lo que tienes es un balcón, el hecho de que pongas macetas con plantas, pues qué tal si son con flores y le brindas néctar sano, digamos, a estos colibríes que pudieran andar por ahí. Muy bien. Y conectado con esto, uno cuando tiene sus plantitas y las estás cuidando, de repente llega a pasar, o sea, que llegue una plaga, ¿no?, de algún tipo, y la primera reacción que uno tiene es querer ponerle algo ahí para que no esté esta plaga. Entonces la recomendación es que igual si necesitas poner algún tipo de insecticida en tus plantas, que este insecticida sea de origen orgánico, que sea natural,
hay muchas opciones, hay insecticidas hechos a partir de chile, a partir de ajo, a partir de cebolla, en lugar de utilizar insecticidas más comerciales que normalmente van a intoxicar a las aves que andan por ahí. Y otra cosa muy importante, cuando tenemos nuestros pequeños hábitats para las aves, llega a pasar que las mismas aves que van llegando ahí van a ser parte del control biológico, porque muchas de ellas son insectívoras. Entonces, cuando llegan y encuentran esos insectos plaga, ellas mismas van a empezar a hacer el control de estos insectos perjudiciales. Es correcto, pensar nuestros jardines como espacios de hábitat. Morelia y Adrián, les agradecemos que hayan participado en esta emisión de En Acción Ambiental. Y bueno, nosotros esperamos muy pronto tener nuevamente su colaboración con un tema de gran interés sobre nuestro medio ambiente. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación, nos pasamos muy bien. Gracias por permitirnos compartir sobre las aves. Hasta luego. Dato curioso. Las áreas en donde se presenta un mayor número de especies endémicas son la selva baja de la vertiente del Pacífico, las zonas áridas y semiáridas del centro del país y los bosques templados de las sierras Madre Occidental y los estados del centro. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. En Michoacán no te dejaremos solo. Por eso creamos el Plan Emergente para proteger la economía de las familias michoacanas. Sabemos el enorme esfuerzo que haces para mantener tu pequeño negocio y para ayudarte, preparamos un crédito para que sigas adelante. También te echaremos la mano para que no tengas que pagar el impuesto sobre la nómina y cuidaremos que no te falte lo más básico en casa. Tienes nuestro respaldo y en los momentos difíciles estaremos para apoyarte. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Una mirada a la historia. 5 de mayo de 1862. Fuerzas mexicanas comandadas por Ignacio Zaragoza ganan la batalla de Puebla contra los invasores franceses, quienes querían llegar hasta la Ciudad de México para hacerse del control de nuestro país. Una mirada a la historia. De nuestro campo michoacano todo es rico. Nuestro aguacate es el mejor del mundo. Nuestro limón a todo le pone sazón. Nuestras guayabas las más dulces. Y nuestro mango, el que desde casa nos hace recordar la fresca sombra de un árbol. Compra en la frutería de la esquina, en la tiendita, en la camioneta que pasa por tu calle. Hoy, los productores michoacanos nos necesitan más que nunca. Consume lo que Michoacán produce. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Estamos en el momento más difícil de la pandemia. Por eso, en Michoacán anunciamos la medida de aislamiento obligatorio. No nos quedaremos de brazos cruzados esperando que enfermen y mueran nuestros seres queridos. Si no trabajas en actividades esenciales, evita salir. Y si lo tienes que hacer, usa cubrebocas. Cuídate y cuida a los demás. Tómalo en serio. Quédate en casa. Es nuestra última oportunidad. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. Dato curioso. Dentro de los grupos mayormente afectados por la extracción ilegal y o destrucción de su hábitat están las aves vistosas como tucanes y guacamayas, de caza como halcones y aguilillas, o pequeñas como cardenales y jilgueros. Esto es Acción Ambiental. Haz algo ya. Francisco, un placer saludarte. Nosotros seguimos trabajando desde nuestros hogares, siguiendo cada una de las indicaciones de nuestras autoridades. Quédate en casa. En esta ocasión, ¿qué tema nos vas a presentar? Hola, ¿qué tal, Luisa? Con el gusto de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio de Acción Ambiental en una emisión más. Y continuando con las recomendaciones emitidas por las autoridades en materia de salud, seguimos trabajando desde casa. Y en esta ocasión, en el marco del Día Internacional de las Aves, me gustaría platicarles sobre una que es de vital importancia para nuestro país, que es el águila real. Bueno, como bien sabemos, esta es un ave que aparece en nuestro escudo nacional, de ahí la importancia de hablar sobre esta especie.
Pero bueno, un poco acerca de estas águilas, de estas aves, podemos empezar diciendo que son de gran talla. Estos animales llegan a medir entre 60 centímetros hasta 1 metro de altura, lo cual pues las hace unas de las más grandes de las aves rapaces que hay en nuestro país. En cuanto al peso, bueno, pues pueden ir desde los 2.5 kilogramos hasta los 6 kilogramos las más grandes. Entonces, bueno, pues como podemos apreciar, son animales de una dimensión importante. Su envergadura, esto quiere decir cuánto miden las alas de un extremo al otro, puede ser hasta de 2 metros. Esto es muy importante porque estas alas le van a permitir alcanzar vuelos de hasta 240 kilómetros por hora. También es muy importante señalar que estas águilas son de hábitos monogámicos. Esto quiere decir que cuando encuentran una pareja, pues se quedan con esa misma pareja para toda la vida. Llegan a incubar de 1 a 4 huevos durante 40-45 días más o menos. Sin embargo, también es importante mencionar que llega a haber casos en los cuales el polluelo que nace primero es el que va a dominar, por así decirlo, y es muy, muy común que desplace del nido a sus demás hermanos. Entonces, bueno, pues esto también es una situación que las pone un poco en peligro, porque bueno, pues esto quiere decir que entonces no siempre va a toda la camada va a poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, pues también es muy importante hablar de esta especie por su rol dentro del ecosistema. Resulta ser que estos animales son carnívoros. Esto quiere decir que también se alimentan de algunas aves más pequeñas. Se pueden alimentar también de algunos mamíferos, ratones, ratas, conejos. Y bueno, pues esto es muy importante porque y también de algunos reptiles, lagartijas, pequeñas serpientes. Y bueno, esto es muy importante porque son animales que pueden llegar a ser controladores naturales de plagas. Esto es que, bueno, pues si hay gente que no le gustan las ratas, que no les gustan algunos animales rastreros, bueno, pues las águilas son sus depredadores naturales. Muy importante también señalar el águila real, o las águilas existen en varios continentes, en el continente asiático, en el norte de África, pero también habitan en el continente americano. Específicamente el águila real se encuentra desde Canadá más o menos hasta nuestro país. Sin embargo, aquí en nuestro país la situación es complicada porque se estima que existen menos de 100 ejemplares en vida silvestre. La mayoría de ellos habitan en cautiverio, en centros de conservación, en algunos zoológicos, y pues esto se debe a que el hábitat natural de estos animales, que son pues algunas zonas montañosas, estas pueden ser ya sea semiáridas o en algunos casos también boscosas, bueno, pues se ven amenazadas por las actividades humanas. La deforestación, la caza furtiva, el comercio ilegal de las especies, pues son algunas de las amenazas que presenta el águila real, y por eso es muy importante hacer conciencia en el marco de este Día Internacional de las Aves, primero que nada sobre un ave tan emblemática como lo es el águila real, pero sobre todo la importancia de conservar sus ecosistemas, la importancia de no comprar animales que son silvestres para tenerlos en casa, y bueno, pues también de apoyar a todas las instituciones que se dedican a la conservación de estas aves y de muchas otras. Pues es lo que les quisiera comentar en esta ocasión, y bueno, pues seguimos trabajando desde casa, atendiendo las recomendaciones emitidas por las autoridades en materia de salud. Francisco, muchísimas gracias por este tema que nos presentaste y sobre todo platicar sobre esta ave a la cual yo admiro muchísimo. No te creas, ella me ha hecho imaginar y soñar que puedo volar tan alto y libre como ella. Muchísimas gracias, Francisco, y nos vemos en la próxima emisión. A mí también me da mucho gusto saludarte, Luisa. Nos vemos en una emisión más de Acción Ambiental. Es importante conservar a las diferentes especies de aves. Cada ser vivo cumple un papel fundamental en nuestro ecosistema.
El respeto que le tengamos tanto a la flora como a la fauna se verá reflejado en la buena salud de nuestra madre tierra. Hasta aquí una emisión más de su programa Acción Ambiental. Por lo pronto, los invitamos a que continúen con la programación del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hasta la próxima. La Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial y el Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentaron Acción Ambiental. Haz algo ya. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión reconoce la genialidad y talento que habitan en las obras, letras y composiciones de cada uno de los autores que se transmiten a diario por este medio de comunicación público.